¿Sabes qué? Hace días que no puedo sacarme esta historia de la cabeza. La del camionero. La del camionero, la del hombre que se sentía el peor del mundo. A mí me pasó algo parecido, pero no sé explicar bien por qué. Yo creo que es por eso. Porque no se puede explicar. Sí, es de esas cosas que se te quedan instaladas en el pecho. Totalmente. Pues, a ver, hoy queríamos compartir exactamente esta sensación con todos los que nos acompañan en esta inmersión. Eso es. Hoy nos sumergimos en un relato contemporáneo que hemos estado desgranando esta semana. Y bueno, pero duele de lo real que se siente. Sí, duele porque toca algo universal. Hoy no venimos a hacer una crítica literaria ni nada de eso. El objetivo de nuestra charla hoy es intentar comprender cómo es posible que una persona normal y corriente... ¿Alguien como cualquiera de nosotros? Exacto. Cómo alguien puede llegar a convencerse de que es el absoluto villano de su propia vida. Y cómo, a veces, la salida a ese laberinto no es un gran perdón de película, sino algo mucho más simple. El simple hecho de detenerse. Eso es. Y para ponernos en situación, tenemos que hablar de Ernesto. Ernesto Figueroa. A ver, Ernesto es un hombre de 63 años, viudo desde hace unos 12 años, pero lo que realmente marca su forma de estar en el mundo es a lo que se ha dedicado toda su vida. ¿Su trabajo? Claro, acaba de jubilarse después de pasar 30 años al volante de camiones de carga pesada. 30 años, fíjate. Ostras, es que se dice pronto. 30 años conduciendo por rutas andinas. Rutas que no son precisamente una autopista recta. Para nada. Estamos hablando de carreteras sinuosas, estrechas, tramos sin quitamiedos, donde un error de cálculo, por mínimo que sea, te cuesta la vida. Y súmale a eso las condiciones, derrumbes constantes en la carretera, la niebla que no te deja ver a 2 metros, la lluvia. Las noches enteras en vela, peleando contra el cansancio absoluto y ese frío helado de la montaña que se te mete en los huesos. Ernesto tuvo que desarrollar por pura supervivencia una coraza irrompible. Totalmente. Aprendió a lidiar con todo lo que amenazaba desde fuera. Se hizo un experto en anticipar el peligro exterior. Pero claro, hay una trampa ahí. ¿Cuál? Pues que mientras estás tan concentrado en no despeñarte por un barranco, dejas de mirar lo que pasa dentro de ti. Buf, ya lo creo. Y la historia nos va mostrando que Ernesto nunca, en 30 años, miró hacia adentro. Y es fascinante porque, a ver, todos tenemos una especie de tribunal interno. Sí, ese juez que llevamos dentro y que no nos pasa ni una. Sí, ese lugar oscuro donde nos autojuzgamos. Pero la gran tragedia de Ernesto es que su tribunal ya no está deliberando. No. Su tribunal dictó sentencia firme hace años, y él está convencido de que es culpable. Y el relato nos muestra esta condena de una forma tan visual, tan física, que te encoge el corazón. Nos sitúa en el presente de Ernesto. Ya lleva un tiempo jubilado. Pero claro, el cuerpo tiene memoria. Mucha memoria. De hecho, el texto nos describe cómo son sus madrugadas ahora, y es desolador. Cuéntalo porque esa imagen es tremenda. Pues resulta que Ernesto sigue despertándose sin fallar un solo día a las 4 de la mañana. ¿La misma hora de siempre? La misma hora exacta a la que encendía el motor de su camión. Imagínate esa rutina durante 30 años. El frío de la madrugada, el olor a gasoil, la vibración del motor gigante debajo del asiento. Sentía que estaba vivo porque la dureza de la ruta se lo exigía. Y ahora se despierta a esa misma hora con toda esa adrenalina en la sangre, pero ya no hay motor. No hay motor, no hay ruta. Solo hay una casa que, como dice el propio relato, se ha ido quedando muda. Madre mía, una casa muda. Habitación por habitación, año tras año, el silencio se lo ha ido tragando todo. Y es que el contraste es brutal, piénsalo. Tu cuerpo está preparado para sobrevivir al hielo y a los barrancos. Tienes los sentidos alerta y de repente te chocas contra el silencio absoluto de las 4 de la mañana en una casa vacía. Y cuando el mundo exterior calla de esa manera, el ruido interior te deja sordo. Exacto. Al no tener ese volante enorme al que agarrarse con todas sus fuerzas, a Ernesto le sobra espacio en la cabeza. Un espacio que él llena como un disco rayado, con su propia condena. Él cree ciegamente que es la peor persona del mundo. Pero, y esto es lo que a mí me parece más doloroso, ¿no estamos hablando de un criminal? Para nada. El texto lo deja clarísimo. Ernesto no ha matado a nadie, no ha robado a nadie, no ha cometido crímenes atroces. No es un monstruo de las noticias. Es que su culpa está hecha de cosas minúsculas, pequeños errores cotidianos, cosas que para el resto del mundo son totalmente olvidables. Sí,
Se juzga por las veces que no dijo lo que tenía que decir, por no haber sido más cariñoso, por silencios tontos, y esto es algo que resuena muchísimo hoy en día. Ya te digo, cuánta gente se machaca diariamente por no haber respondido un mensaje o por una frase que dijeron en una cena hace 5 años y que nadie más recuerda. Construimos unas condenas enormes sobre cosas invisibles, y la historia nos regala una escena que ilustra perfectamente esta desconexión. La desconexión entre el monstruo que Ernesto cree ser y el hombre inofensivo que el mundo ve. Ja, la escena de Justina. Sí, su hija. Justina tiene 31 años, vive en la ciudad, trabaja en una pescadería y va a visitar a su padre un domingo al mes, nada más. Y ella nota que algo no va bien, ¿verdad? Ella intuye algo. El texto dice con unas palabras muy crudas que ella siente que algo se pudrió adentro de su padre. ¡Qué fuerte! Pero claro, no sabe qué es. Y un domingo, mientras ella está ahí en la cocina, pelando patatas en el fregadero, Ernesto decide hablar. Que no debe ser nada fácil para un hombre de su generación, de esos que se lo tragan todo. Imposible. Pero él da el paso y le hace a su hija una pregunta tremenda, muy serio. Le dice, oye, ¿tú crees que en algún lugar del planeta debe haber alguien peor que yo? Es que la pregunta tiene tela. Lo dice totalmente convencido. ¿Y ella qué hace? Pues Justina hace lo que haríamos casi todos desde fuera. Ella levanta la vista un segundo, lo mira, vuelve a sus patatas y le contesta, no digas tonterías. ¿Ya está? Ya está. Porque ella solo ve a un señor mayor jubilado. No puede ver el juicio sumario que ocurre en la cabeza de Ernesto todas las madrugadas. Claro, ese tribunal no admite defensa. Solo acumula culpa. Pues vivir así tiene que ser agotador. Y aquí es donde la rutina de Ernesto empieza a romperse. Porque los domingos por la tarde él tiene una costumbre, ¿no? Sí, Ernesto suele ir a sentarse a un banco de la plaza del pueblo. Un banco de madera que hizo hace ya 30 años don Eulogio. El carpintero. El carpintero del pueblo. Un señor de 78 años. Un hombre de pocas palabras. De estos que parece que están hechos de la misma madera que trabajan. Me imagino perfectamente a los dos. Dos hombres curtidos, de otra época, sentados en el mismo banco mirando a la nada. Exactamente esa es la imagen. Y ese domingo Eulogio se sienta a su lado. Están un buen rato en silencio. Pero de repente Eulogio, casi de la nada, suelta una confesión intimísima. Sí, le habla de su mujer. Le cuenta que su mujer se fue hace 20 años. Y hace un matiz que es un dardo. Dice que no se murió. Dice, se fue, me dejó. ¡Ostras! Y le cuenta a Ernesto por qué se fue. Le dijo que él era un hombre frío, que nunca había sabido querer. ¡Madre mía! Y Eulogio, mirando al frente, reconoce que quizá ella tenía razón. Y remata con una reflexión durísima. Dice que uno se cree que al envejecer se vuelve más sabio, pero que en realidad lo único que aprende es a callarse más. ¡Qué barbaridad! ¡Qué golpe al estómago! Y claro, Ernesto, al escuchar a este hombre hablar de incapacidad emocional y de frialdad, se tiene que ver totalmente reflejado. Se ve en un espejo. Ernesto siente una empatía brutal, una punzada en el pecho. Y por puro instinto intenta consolar a Eulogio. Le dice, usted no es frío, don Eulogio. Intentando salvar al otro, ¿no? Eso es. Pero Eulogio ni siquiera lo mira. Y le contesta con la frase que lo cambia absolutamente todo en esta historia. Le dice, no importa lo que uno es, importa lo que uno cree que es. A ver, pausa aquí. No importa lo que uno es, importa lo que uno cree que es. Y después de soltar eso, el viejo se levanta y se va. Lo deja ahí, con la bomba en las manos. Con la cabeza dando vueltas. Es que esa frase es oro, porque es lo que nos pasa a todos. Nos pasamos la vida entera escribiendo el guión de nuestro propio personaje. Construimos una identidad en nuestra cabeza y muchas veces decidimos que somos el malo de la película, o el inútil, o el frío. Y nos aferramos a ese papel. Nos aferramos, sí. Esa identidad inventada, hecha a base de reproches, termina pesando 1000 veces más que la realidad objetiva. Pues imagínate cómo le pesa a Ernesto esa noche. No puede pegar ojo, pero el texto nos dice que no es el típico insomnio de estar preocupado por la factura de la luz. No, es algo más profundo. Es como si en su mente hubiera una puerta de hierro pesadísima. Una puerta cerrada con candado durante 60 años. Y esa noche, esa puerta empieza a crujir. Empieza a ceder. Uf. ¿Y qué sale de ahí detrás cuando la puerta cede? Pues sale un recuerdo muy concreto de su difunta mujer. Le viene a la mente una historia que ella le contaba a menudo. El cuento de la niña. Sí,
Su mujer le hablaba de una niña que tenía unas pesadillas espantosas. En los sueños, esta niña siempre era perseguida por monstruos. Y su única reacción, aterrorizada, era correr, huir desesperadamente sin mirar atrás, hasta que se despertaba llorando empapada en sudor. Claro, el instinto básico, huir. Exacto. Hasta que un día, alguien le hace a la niña una simple pregunta. Le dice, oye, ¿qué cara tienen esos monstruos? Y ella no lo sabe. No tiene ni idea. Nunca los ha visto de frente porque siempre les ha dado la espalda para escapar. Fíjate, esto es tan cierto. El miedo siempre crece cuando te niegas a mirarlo. Es como los niños pequeños en la cama. Ven un bulto en la silla, en la oscuridad, y se imaginan un demonio de 3 cabezas. Y luego enciendes la luz y es una chaqueta mal tirada. Total, la imaginación siempre amplifica el terror. Entonces, ¿qué hace la niña en el cuento de la mujer de Ernesto? Pues la noche siguiente, cuando aparecen los monstruos, la niña hace algo que va contra todo su instinto natural. En lugar de salir corriendo, frena en seco. Se detiene. Se detiene, se da la vuelta y los mira fijamente. Y los detalles que recuerda Ernesto aquí son buenísimos. Resulta que los monstruos eran 5. ¿Y no eran bestias del inframundo? ¿Qué eran? Parecían dibujos ridículos de un cómic infantil. Uno de ellos, fíjate qué detalle, tenía una pequeña herida en la mejilla. Otro tenía 4 ojos. O sea, absurdos. Totalmente absurdos vistos de cerca. Y lo mejor es que, mientras la niña se quedaba ahí quieta mirándolos, los monstruos simplemente empezaban a desvanecerse en el aire. Qué metáfora más bonita. Y supongo que su mujer le contaba esto a Ernesto por algo, ¿no? Como un aviso. Ella intentaba que él abriera los ojos, que dejara de correr, pero él nunca entendió el mensaje mientras ella estaba viva. Estaba demasiado ciego con su propia culpa. Pero esa noche, juntando el cuento de su mujer y la frase del carpintero, Ernesto tiene una epifanía. Una brutal. Entiende de golpe que él es esa niña. Claro. Se da cuenta de que lleva 60 años huyendo, corriendo sin parar por las carreteras, por su vida, escapando de un monstruo terrible. Y lo más desolador es que comprende que ni siquiera sabe de qué está huyendo. 60 años corriendo. ¡Ostras! Es que tiene que ser súper liberador, pero a la vez aterrador, darte cuenta de eso a los 63 años. Darse la vuelta por fin para mirar a tus propios monstruos. Y claro, después de una noche así, tú no te levantas por la mañana y te pones a hacer café como si nada. Imposible. Ernesto se levanta impulsado por una necesidad casi animal. Se viste y sale de casa. Camina hacia la carretera principal, hacia la parada de los autobuses de línea. Sin saber a dónde va. No tiene destino, solo sabe que su cuerpo le pide movimiento. Y ahí, en esa parada, ocurre para mí uno de los momentos más mágicos de la historia. El encuentro con la muchacha. Se encuentra con una chica de 17 años. El relato no nos dice su nombre, solo nos pinta la imagen. Lleva un uniforme escolar bastante gastado, los zapatos rotos. Y hay un detalle que la hace casi marciana en el mundo de hoy. Que no está mirando el móvil. 0 pantallas. Está ahí de pie, con la mirada perdida en el horizonte de la carretera. Ernesto se acerca y, llevado por todo lo que tiene en la cabeza, le suelta una pregunta de la nada. Le dice ¿a qué esperas? Y ella, sin inmutarse, sin dejar de mirar a lo lejos, le contesta, ¿a que pase algo? Claro, muy de esa edad. Sí, pero Ernesto va más allá. Le pregunta, ¿y si no pasa nada? Buf. Y la respuesta de ella es para enmarcarla. La chica se encoge de hombros y le dice, entonces esperaré a que pase nada. Madre mía. Esperaré a que pase nada. Es que esta frase, te digo, da para debatir horas. Horas y horas. Porque choca frontalmente contra todo lo que nos meten en la cabeza desde que nacemos. Vivimos en una sociedad que nos exige estar siempre esperando algo útil. Siendo productivos. Esperando el fin de semana, esperando que nos suban el sueldo, esperando que nos llegue un WhatsApp. Incluso cuando se supone que estamos descansando, tenemos esa presión insoportable de aprovechar el tiempo. No sabemos estar sin hacer nada. Tienes 2 minutos muertos en una parada de autobús y te entra el pánico al aburrimiento. Sacas el teléfono al instante. Es automático. Y de repente, esta adolescente, con los zapatos rotos, le regala una filosofía revolucionaria. La belleza inmensa de permitirse simplemente esperar nada. Y fíjate en cómo reacciona Ernesto. El texto nos aclara que escuchar esto no le provoca una alegría inmensa. No es que vea la luz y suenen violines. No es algo mágico. Es algo mucho más hondo. Lo que siente es la certeza absoluta de estar exactamente donde debía estar.
Por primera vez en su vida, alguien le acaba de dar permiso para no tener que arreglar nada. Si no pasa nada, está bien. Está bien. No hay ninguna meta a la que tenga que llegar asfixiado. Le quita un peso de encima monumental. Bueno, entiendo que llega el autobús. Llega. Y suben. ¿Y Ernesto qué hace? ¿A dónde va? Pues Ernesto sube sin mirar siquiera el cartel de la ruta. Paga el billete y se sienta. Y durante ese trayecto empieza su verdadero viaje. Porque por primera vez en 30 años, Ernesto Figueroa mira por la ventanilla y ve realmente el paisaje. Ya no está vigilando los peligros. Exacto. Ve los campos verdes, ve las casitas a lo lejos, la inmensidad de los cerros andinos, paisajes que él había cruzado 1000 veces con su camión de carga, pero que nunca había observado. Es la diferencia enorme entre mirar para sobrevivir y observar para vivir. Y llega un punto en el trayecto en que decide bajarse, sin un motivo lógico. Se baja en un pueblo que no conoce absolutamente de nada. Un pueblo anónimo. Sí, un lugar humilde. Describe que tiene una plaza más pequeña que la suya, una iglesia sencilla, una sola tienda y un árbol enorme, viejísimo, en medio de la plaza. Un lugar sin ninguna importancia en la biografía de Ernesto. Ninguna. Ernesto camina despacio hacia esa plaza. Busca un banco bajo la sombra inmensa de ese árbol. Se sienta. Y ahí, el relato nos deja el momento cumbre. ¿Qué hace? Ernesto cierra los ojos. Y por primera vez en 60 años, no piensa en nada. ¡Qué barbaridad de liberación! Por fin el silencio deja de ser su enemigo. Porque claro, el silencio de las 4 de la mañana en su cocina era un vacío que le daba pánico. Un vacío que su cerebro corría a rellenar con juicios y culpas. Con la sentencia del tribunal. Eso es. Pero este silencio nuevo, en esa plaza que no conoce, este no pensar en nada, es un abrazo. Es llevar a la práctica lo de la chica, el arte de dejar que pase nada. Ahí ya no hay monstruos con heridas en la cara. No hay tribunal. No hay culpa. Solo está el sol dándole en la cara y el ruido de la vida normal sonando de fondo. Yo creo que ahí está el corazón de esta historia. Nos dice que la redención de una persona no tiene por qué ser un acto heroico ni darse golpes en el pecho pidiendo perdón a gritos. No hace falta tanto ruido. A veces redimirse es simplemente soltar la cuerda que te está quemando las manos. Es negarte a seguir sentado en el banquillo de los acusados, levantarte, abrir la puerta e irte a dar un paseo. Totalmente. Aunque bueno, la vida real sigue. El sol se pone y Ernesto tiene que volver a su casa. Sí. ¿Cómo es ese regreso después de haber tocado esa paz? Pues en esto se pasa horas en esa plaza y no vuelve a casa hasta que ya es de noche. Y claro, cuando llega, Justina está en la puerta. Desesperada, imagino. Lógico, un señor mayor que desaparece todo el día sin decir ni pío. Ella enciende todas las alarmas. Le pregunta angustiada, «Papá, ¿dónde estabas? He llamado a todo el mundo». ¿Y él? Él, con una calma que no le cabe en el puerto, le contesta que ha estado en un pueblo. Y cuando ella se queda esperando más explicaciones, él se encoge de hombros y le dice, «No sé cómo se llama». ¡Ostras! Me imaginó la cara de la hija. Una mezcla de alivio, de enfado, de no entender nada. El texto dice que lo mira extrañada, pero ella es lista. Intuye que algo fundamental ha cambiado en el ambiente. Percibe una paz nueva en su padre. Una paz que impone respeto. Y decide callarse y no hacer más preguntas. Qué sabio por su parte. Y esa noche, Ernesto se mete en la cama. Y justo antes de quedarse dormido, la voz del carpintero le vuelve a la mente. La frase. Sí. No importa lo que uno es, importa lo que uno cree que es. Y es ahí, tumbado en la oscuridad de su cuarto, donde Ernesto se atreve por fin a dudar. Empieza a cuestionar a su propio monstruo, ¿verdad? Exacto. Se pregunta si, después de todo, él era de verdad el hombre más malo del mundo. Y va un paso más allá. Se plantea si acaso ese hombre tan horrible, ese villano despreciable del que llevaba huyendo toda la vida, no existía en realidad. Si todo este tiempo, todo ese dolor, era solo un cuento, una historia negra que él mismo se había estado contando al oído noche tras noche sin perdonarse, durante 60 años. Así es. Y con ese pensamiento, el relato se despide con una imagen súper poética. Fuera de la casa, en el frío de la sierra, los perros de los vecinos empiezan a ladrarle a la noche, a los ruidos que no se ven. Sí. Pero Ernesto ya no presta atención al ruido de los ladridos. El relato nos dice que Ernesto se enfoca en lo que hay entre un ladrido y el siguiente. En el espacio entre medias. Exacto. Entre el ruido y la furia de los perros, hay silencio. ¡Qué maravilla! O sea, ¿crees que Ernesto se perdonó? No sé. No creo que la historia vaya de eso. ¿De qué va entonces? De que quizá no hay nada que perdonar.
¿O de que el perdón no es lo importante? Bueno, si esta historia invita a la reflexión, probablemente merezca un like. Y si buscamos más historias que no se explican del todo, ya sabemos dónde encontrarlas. O no, también podemos quedarnos aquí esperando a que pase nada. Ese silencio entre los ladridos de los perros. Quizá es ahí donde realmente existimos. No en las historias de culpa que nos contamos a gritos todos los días, sino en los pequeños espacios de silencio que quedan entre ellas, cuando por fin dejamos de correr.